Muy bien, un saludo de paz y bienestar para todos y para todas. Yo soy Juan Carlos Silva Sanabria, docente de Educación Religiosa Escolar del Distrito de Bogotá. Estoy actualmente desarrollando mi doctorado en la Universidad de La Salle, el doctorado en Educación y Sociedad. Y como docente de educación religiosa, pues me interesa mucho el tema de precisamente la educación religiosa en el contexto de la educación pública. Estoy participando en este congreso de educación religiosa virtual que tiene por título Diálogos académicos sobre educación religiosa escolar 2024. Y concretamente me sitúo en el primer aspecto, que son los desafíos internos de la educación religiosa escolar. Concretamente me propongo afrontar una cuestión que personalmente creo que es de primer orden al interior de la educación pública, que es la diferenciación respetuosa entre los conceptos de religión y de espiritualidad y su repercusión en la configuración de una educación religiosa para las instituciones del Estado. En el día de hoy, en este espacio, nos acompañan tres figuras de primer orden. En primer lugar, les presento a mi tutor, el doctor José María Siciliani, ampliamente reconocido por sus trabajos sobre educación religiosa escolar, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y también nos acompañan dos figuras de primer orden sobre el tema. El doctor María Corbí, catalán, él es licenciado en teología y doctor en filosofía, profesor de la ESADE, de la Fundación Vidal y Barraquer y del Instituto de Teología Fundamental de Barcelona. Y, como si fuera poco, también es fundador del Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría, fundado en 1999. También nos acompaña otro gran personaje de primer orden, la doctora Marta Granés Bayona, graduada del doctorado en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, y ella hizo su investigación precisamente sobre la teoría de la epistemología axiológica de María Corbí en las sociedades del conocimiento. Con este breve reseña, entonces, nos disponemos a entrar en materia desde las preguntas que nos interesan, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para el doctor María Corbí, quisiera preguntarle en qué momento, yo sé que esta respuesta podría ser muy extensa, pero en qué momento y bajo qué circunstancias el ser humano se convierte en un ser religioso. Pues se convierte en un ser religioso la que cobra conciencia. O sea, en el momento que los homínidos pasan a ser humanos, ya aparece la religión. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es en esa situación originaria es que esos primeros hombres captan una doble dimensión de la realidad, una relativa a sus necesidades y otra absoluta. Y entonces los humanos, por ser hablantes, no tenemos una naturaleza fijada, sino que nos la hemos de fijar nosotros a base de narraciones, de proyectos axiológicos colectivos. Entonces, estas personas tuvieron que construir un proyecto, un PAC, proyecto axiológico colectivo, que diera cuenta del doble aspecto de su experiencia absoluta y relativa. Y así se nació construyeron un PAC para coordinar estas dos cosas y así nacieron las religiones. En todos los países, esto es muy importante, en todos los países, en todas las culturas ocurrió exactamente lo mismo, con diversos matices, evidentemente, por el background cultural. Pero cuando llega la sociedad industrial, esto se altera porque la manera de construir los packs era analizar la estructura fundamental del modo de sobrevivencia
Y eso se convertía en patrón para interpretar todas las cosas. Y también la segunda dimensión, la dimensión absoluta. Cuando entra la industrialización y sobre todo la sociedad de conocimiento, entonces ya no hay una relación axiológica con las cosas, sino que hay una relación abstracta. Al ver una relación abstracta, la solución religiosa de nuestros antepasados no nos sirve. En este momento, la solución religiosa no sirve. Sirve su sabiduría, pero no patrón de vida, porque hasta ahora las religiones son patrón de vida y orientación a la manera de sobrevivir, pero ahora ya no nos sirven. Ok, muy interesante en el sentido que durante muchos siglos la religión fue como un elemento de cohesión cultural, ¿cierto? Sí, También tendríamos que decir que un elemento de control colectivo, pero en este momento de la historia, en el contexto de la sociedad del conocimiento, en su obra, usted destaca el papel de la espiritualidad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería, doctora Marta, esa diferenciación entre religión y espiritualidad? Bueno, primero habría que definir o ahondar un poquito más que en la idea de religión y en la idea de espiritualidad. Si nosotros, los humanos, nos caracterizamos por el habla y el habla nos abre la realidad en dos dimensiones, lo que la dimensión cotidiana, que la vemos así en función de nuestra sobrevivencia, y la gratuita desligada de nuestros requerimientos, resulta que el habla nos abra la realidad en dos dimensiones, pero siempre la interpretamos desde patrones culturales determinados, ¿vale? En el caso de sociedades preindustriales, los patrones culturales con que se han interpretado las dos dimensiones están ligados a una forma de sobrevivir cualitativa, axiológica, estimulativa, que dio paso a la posibilidad de religión. Religión, entonces, podremos entenderlo como un paquete cultural unitario que sirve para interpretar tanto la dimensión cotidiana como la gratuita. Pero hay que tener en cuenta que tiene su fundamento en las sociedades preindustriales y solo es viable mientras se mantienen formas de sobrevivir preindustriales. Nosotros en este momento arrastramos como unos restos de sociedades preindustriales, y eso es lo que podríamos decir permite la permanencia de la religión. Pero supongo que lo hablaremos, esta situación ahora mismo ha cambiado, ¿no? Pero vamos a ver qué sería la espiritualidad. La espiritualidad sería el cultivo de esa dimensión gratuita de la realidad, directamente. Entonces uno se pregunta, ¿la espiritualidad es algo que se puede prescindir o no se puede prescindir? Nosotros decimos que no es posible prescindir, puesto que es fruto de nuestra condición humana. Nuestra condición humana es hablante. Hablando se abren dos dimensiones en la realidad, y entonces no podemos obviar una de las dos dimensiones. Obviarla significa que vamos a tener problemas colectivos e individuales, porque nos va a ganar la egocentración en todos los niveles. No sé si queda claro. Y espiritualidad, podríamos decir también que religión tiene una estructura propia de las sociedades preindustriales, es decir, es estática, es jerárquica, es normativa, es autoritaria, mientras que la espiritualidad
que es el cultivo de esa otra dimensión gratuita, cuando se puede cultivar fuera de la religión, puede tener otros rasgos que no van a ser jerárquicos, autoritarios. Muy bien, muchas gracias. Como decía al principio, bueno, una de las principales obras del doctor Corbí es un texto bellísimo que se llama Hacia una espiritualidad laica, sin creencias, sin dioses, sin religiones. En ese orden de ideas, doctor Corbí, y retomando lo que nos comentaba la doctora Marta, ¿cuáles serían las principales características de una espiritualidad laica? Primero, se cambia el concepto de espiritualidad. En las sociedades religiosas, la espiritualidad es sumisión. Se hace por vía de sumisión. En una sociedad como la nuestra, que lo que cuenta para sobrevivir es la libertad, la creatividad, la innovación continuada, no se puede fundar una espiritualidad en sumisión, porque va contra la lógica de las sociedades de conocimiento industrializadas. Por lo tanto, tiene que ser algo parecido al arte, es decir, indagación, creación. Esta es una idea estupenda, pero que es difícil de asimilar, que es un camino, como el arte hace investigación de la belleza de las cosas, la espiritualidad hace investigación y formulación, representación como cuadros de la sacralidad, de lo hondo de las cosas, de la dimensión absoluta de las cosas, de que las cosas están ahí independientemente de nosotros, y entonces las investigas. ¿Qué dicen las cosas? Y las cosas hablan cuando se las escucha convenientemente. Muy bien. A ver, sin caer en la tentación como de hacer unas diferenciaciones, digámoslo, demasiado simplistas, podríamos decir entonces que la religión tiene un componente institucional, jerárquico, que se mueve a través de ritos, mitos, incluso prohibiciones, mientras que la espiritualidad es un dato antropológico común a todo ser humano. En ese orden de ideas y en el contexto, esta pregunta es para los tres doctores, en el contexto de nuestra educación aquí en Colombia la Corte Constitucional ha establecido, ha definido a Colombia como un Estado laico, ¿sí? A partir de unas sentencias que ha dictaminado la Corte Constitucional. Sin embargo, en la educación pública, que es el sector que nos interesa, se sigue eh, echando mano de las directrices de la Conferencia Episcopal de Colombia respecto a los lineamientos que debería tener una educación religiosa. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían, desde sus experiencias y contribuciones, eh, las características de una educación religiosa para la educación pública desde ese principio o construida desde ese principio de la espiritualidad laica, en el orden que ustedes quieran? Adelante, Bueno, los tenemos a tu profesor la palabra. No, bueno, entonces yo creo que una espiritualidad, una educación religiosa laica, una educación religiosa pensada para un país que se quiere laico, a mi modo de ver, tiene que ver con algo que hay una autora que yo quiero mucho en España, no sé si la conocen, el doctor María y la doctora Marta, que es Elena Andrés, que está cultivando mucho la pedagogía de la interioridad. Y ella habla de una pedagogía del umbral, en el sentido de que ella señala que el concepto de interioridad que podríamos quizás poner en relación con espiritualidad, a pesar de las grandes diferencias, pero es una pedagogía que tiene que ver con la capacidad del ser humano
de descubrir eso que ustedes llaman la dimensión gratuita de la experiencia humana. Y esa dimensión gratuita pasa por el descubrimiento de la hondura, de la dimensión profunda del ser humano, que se traduce y que es muy poco discernible sino a través de las motivaciones, a través del cuerpo, a través de la emoción, a través de una cantidad de dimensiones de la vida humana, por medio de las cuales se expresa esa dimensión profunda, ¿verdad? Entonces yo creo que una educación religiosa laica tendría que apuntar a ese tipo de capacidades, a la capacidad de asombro, a la capacidad de silencio, a la capacidad de reflexión, a la capacidad de gozo, de contemplación de la belleza, de la naturaleza, del arte. Creo que a la capacidad de dejarse sobrecoger por esa realidad que está ahí al frente, pero que en muchos casos nos trastoca, porque sea que nos hace sufrir, sea que nos desborda, sea que se vuelve incomprensible, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros trabajamos esas dimensiones profundamente humanas, en el fondo estamos abriendo a las personas a la posibilidad de catapultarlas para una apertura quizás al misterio de la vida, o si lo quieren llamar Dios, pero creo que a Dios no habría que separarlo de esas situaciones concretas, porque a mí me parece que hay un dualismo que nos ha matado terriblemente en las religiones, y es creer que a Dios lo debemos descubrir fuera de nuestra condición humana. Bueno, tomo la palabra. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Siciliani, y quizá yo añadiría que la educación religiosa en las escuelas debe ir para potenciar el aspecto cualitativo humano, porque si no nos come lo tecnocientífico. Yo estoy percibiendo que los jóvenes tienen reducido, o pienso yo que tienen reducido la relación cualitativa con la realidad y con los otros. Y necesitan potenciar esta relación cualitativa con todos esos rasgos que ha hablado el profesor Siciliani, para que la realidad nos impacte directamente. Y creo que también la educación religiosa ha de potenciar la desegocentración, básicamente, de los individuos. Los humanos somos egocéntricos por naturaleza, somos necesitados y tenemos que resolver nuestros problemas. Eso nos puede cerrar la visión a todo el resto o no. El cultivo de la espiritualidad o religiosa en las escuelas debería potenciar estos aspectos. Bueno, yo solamente remarcaré dos cosas que creo importantes. La espiritualidad no es solo una posibilidad humana, es una necesidad urgente para la sociedad de conocimiento, la que los individuos estamos pasando. El capitalismo solo está intentando impedir, pero estamos pasando de una sociedad que trabajaba a partir de un individuo y de los intereses del individuo a una sociedad que trabaja en equipos. Equipos porque la ciencia, tecnología se ha hecho tan compleja que no se puede, un individuo no puede controlarlo. Entonces tienen que reunirse varios especialistas en ciencia, tecnología, para hacer lo que sea. Estos equipos son de interdependencia. Por lo tanto, tienen que excluir el egoísmo, porque si no hacen saltar en pedazos el equipo. Y lo mismo, equipos de equipos y equipos de equipos. El egoísmo tiene que ser excluido a base de adquisición de cualidad humana. O si queréis se puede decir a base de sabiduría.
Pero esa sabiduría, ¿dónde la vamos a sacar? ¿La inventamos de nuevo? Eso es muy largo y muy difícil. Y entonces lo que hay que hacer es sacar la sabiduría de todas las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad, pero no tomándolas como descripción de la realidad, sino como sistemas que simbolizan la realidad. No describen la realidad, apuntan la realidad. Y entonces toda la sabiduría de las tradiciones está a nuestro alcance y desde ahí, desde sus procedimientos, desde su madurez, podemos nosotros meter en la sociedad de conocimiento cualidad y cualidad humana profunda. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que estas sociedades de innovación y creación continuada requieren estar cambiando de proyecto de vida casi continuamente, porque cualquier innovación tiene repercusiones en la interpretación, en la evaluación, en los sistemas de vida, en la interpretación de la realidad, etc. Por lo tanto, hay que educar en la cualidad humana, porque la cualidad humana es la que soporta la flexibilidad que se necesita para estar siempre en movimiento. Esto no nos va a abandonar, ¿eh? Esto está aquí y no se va a ir. Por lo tanto, hay que preparar a la gente dándoles un punto de consistencia en ese cambio continuo de proyecto de vida. Este punto de consistencia es la cualidad humana profunda y una experiencia directa de la dimensión gratuita y absoluta de la realidad. Muy bien, miren, escuchándolos con atención, las tres respuestas, la del doctor Siciliani sobre evitar esa dualidad, la de la doctora Granés en relación a superar cualquier egocentrismo y la del doctor Corbí en relación a la cuestión de la interdependencia, me hacen pensar en lo siguiente. El doctor Corbí hizo una colaboración como coautor de un libro que se llama Espiritualidad y Política. eh, eh, y entonces muchas veces estamos como habituados a separar esta cuestión de la espiritualidad y esta cuestión de la política, que son tan humanas, entendiendo obviamente la política en un sentido amplio como procesos de transformación social. Entonces, doctor Corbí, ¿cuál sería, desde sus criterios, esa relación, o si hay relación, entre la espiritualidad y la política? Sí, cuando en la época de las religiones, era la época de creencias, en sociedades que eran estáticas, el proyecto de vida colectivo era a la vez un proyecto religioso de vida colectiva. Por tanto, desde el comienzo de los tiempos, pero en el cristianismo, desde el pacto con Constantino, se hace un pacto entre la religión y la política. Toda la historia occidental ha estado con este pacto de religión y política. Al Estado le interesa la religión porque le proporciona un proyecto de vida colectiva y a la religión le interesa el Estado porque la religión se ha convertido en sistema de creencias y necesita el poder para que le ayude a imponer el sistema de creencias. Con la llegada de la sociedad industrial, esto se quiebra. La religión no tiene poder para ofrecer un sistema de vida a las sociedades de conocimiento. Y entonces el Estado no le interesa la religión y se alejan mutuamente. Y la religión también tiene dificultades porque confunde religión con un sistema de creencias y cuaja en tiempo pasado, no cambia lo suficientemente rápido y no sirve. Por tanto pierde prestigio.
una razón más para que se desentienda la política de la religión, y la religión pues no puede utilizar la política. Y en esta situación estamos. Muy bien. Miren, una de las citas la voy a leer textualmente, que el doctor Corbí escribe en su texto Religión sin religión, es la siguiente, abro comillas. Es urgente hacer un esfuerzo individual y colectivo para rescatar la inmensidad de la riqueza de las grandes tradiciones religiosas desde las nuevas condiciones culturales. Este texto fue, cierro comillas, fue escrito en el año 96. En este orden de ideas, no se trata simplemente como de echar al olvido toda esa sabiduría que proviene de nuestros antepasados, incluso aquí en América, las tradiciones ancestrales que son absolutamente hermosas y necesarias. ¿Cómo sería ese diálogo, ¿sí? Entre ese patrimonio antiguo necesario y estas nuevas condiciones culturales? Pues leyendo todas las tradiciones, no como una interpretación de la realidad que fija lo que es realidad y se enfrenta con el cambio continuo de las ciencias y tecnologías, sino mirándolo como un sistema simbólico que habla de lo que no se puede hablar. Eso, y después, además, si los que cultivan la espiritualidad no lo unen a querer imponer un sistema de creencias, les escucharán, porque una cosa es cierta, que en las nuevas sociedades, que son sociedades que tienden a la sociedad de conocimiento, que es vivir de la creación continua de ciencias y tecnologías, tienen conciencia de que necesitan cualidad y necesitan que alguien les proporcione riqueza de cualidad y maneras de cultivar la cualidad. Y eso está en las tradiciones religiosas si uno no se empeña en que son sistemas de creencias, porque esos sistemas de creencias fueron para una época preindustrial y la industrial no les sirve a la industrial. Entonces podría haber una cooperación de fondo muy inteligente y muy interesante, sin que la espiritualidad tenga instrumentos para imponer nada, sino simplemente maneras de cultivar la espiritualidad, y el Estado tampoco necesita el apoyo de las tradiciones de la gente que estudia, que practica la espiritualidad, porque en realidad es consciente de que tiene que crear sus propios proyectos, que no vale ningún proyecto bajado del cielo hace 2000 años. Doctor Corbí y doctora Marta, ¿me permites una pregunta? ¿Qué es lo que nos hace, lo que nos impide recoger esa sabiduría, esa sabiduría de la gratuidad que está subyacente en las grandes tradiciones y que nos impide y que nos lleva más bien a creerlas de manera dogmática, fija, substancialista? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no somos capaces de recoger de esas tradiciones su sabiduría y recogemos más bien creencias absolutas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Pues pasa que los cuerpos religiosos, la Iglesia, las iglesias en general, incluso el Islam, y también, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, en el hinduismo y budismo, se empeñan en que tienen un sistema perenne de interpretación, valoración y organización. Y no es verdad. Y no lo pueden aceptar, la gente no lo puede aceptar, y como no han cultivado suficientemente la cualidad humana, pues tiran al niño con el agua sucia de lavarlo, prescinden completamente, no para nada de la religión, y entonces no hay manera de cultivar esa cualidad, y continúan las autoridades religiosas continúan empeñados en que la gente haga las cosas como siempre se hicieron, y no es posible.
Yo también pienso que hay otro factor que impide poder leer de una manera fresca las tradiciones, y es que ya lo ha dicho María, pero que es que las leemos, tenemos una tendencia a leerlas todos los textos, todas las enseñanzas, como si fueran una descripción de unos hechos, de algo que ha pasado, que así es, así y solo así, ¿no? Es lo que María le da el nombre de epistemología mítica, es decir, que tomamos las narraciones como descripciones, en vez de como poemas o como símbolos. Tenemos la tendencia de considerar que los textos son descriptivos. Entonces, si son descriptivos, empezamos el conflicto. Bueno, los budistas hablan de vacío y los cristianos de Dios. A ver, ¿cómo vamos a casar las dos cosas? Hay que leerlo de una manera, podríamos decir, simbólica, poética, y eso permitiría poderlas leer de una manera directa, ¿no? Y más fresca. Por cierto, que la epistemología mítica también la usamos con la ciencia. Lo que dice la ciencia, así es la realidad, ¿no? Es un error necesario seguramente que llevamos encima. No es necesario. No es necesario. Pensaba yo escuchándolo en lo que dice San Pablo, ¿no? Nuestro conocimiento es como en un espejo, ¿no? O lo que decía San Agustín, si comprendes, no es Dios. El día que hayas creído que comprendiste a Dios, eso que comprendiste no es Dios, porque Dios siempre será el más allá, ¿no? El Deus mayor, ¿no? Algo que se sobrepasa a tu entendimiento. Pero no lo hemos escuchado en la iglesia, por lo menos. Sí. Bueno, muy bien. Yo alguna vez leí que una clase, yo sé que esto no es una clase, pero que la mejor clase es la que más que certezas nos deja preguntas. Entonces yo espero que esta entrevista nos deje muchas inquietudes sobre el papel de la espiritualidad como un componente antropológico en nuestras clases de educación religiosa escolar, que podamos nosotros como educadores también respetar y incluir esas nuevas visiones que tienen los jóvenes, que no son las nuestras, ¿sí? Que son diferentes porque pertenecen a otra época y que podamos, digámoslo así, ese material humano convertirlo en fuente de sentido de vida y en fuente como de también incluso de transformación social. Ha sido un gusto para mí tenerlos, compartir con ustedes, aprender sobre todo de sus posturas, de sus pensamientos y bueno, seguramente esta entrevista, este espacio dejará muchos interrogantes y muchas cosas para discutir en el contexto de nuestro encuentro de educación religiosa. Muchísimas gracias para todos. Igualmente.